Días, somos el equipo 3 de Física 1. Este es el proyecto final, nuestro PIA. Nuestro trabajo consiste en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nuestro equipo está conformado por Daniel Vera Cervantes, Axel Ríos Rosales, Rogelio Vargas Compián, Alan Álvarez Céspedes, su servidor, Diego Eduardo Berlanga Dávila, y Verónica Karina Gamboa Fuentes. Antes de empezar, es necesario explicar por qué este tema fue elegido. Este tema fue elegido debido a que tiene una gran importancia en la física, ya que de este movimiento parten otros distintos, como lo son el movimiento en una y dos dimensiones, o la cinemática rotacional. Además, es importante estudiar, pero sobre todo, comprender el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, dado que lo utilizamos en cosas que nos parecen tan básicas como conducir un auto, practicar algún deporte, ir en bicicleta, e incluso este movimiento está en la caída de una simple manzana. No obstante, este tema es imprescindible para grandes obras de la ingeniería, como son el vuelo de un avión o el despegue de un cohete espacial. Y si se tuviera que sintetizar en una oración, la razón de la elección del tema sería por su enorme cantidad de aplicaciones. Se dice que un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o también se le puede llamar movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuando su trayectoria es una línea recta y su velocidad cambia con el paso del tiempo, pero la aceleración se mantiene constante. Las diferencias entre el MRU y el MRUA es que en el MRU el movimiento se realiza en una sola dirección en el eje horizontal, la velocidad es constante, por lo que no hay una aceleración, y la velocidad recibe el nombre de rapidez. Y en el MRUA la trayectoria es una línea recta, la velocidad varía con el tiempo, la rapidez y velocidad media son lo mismo, y el espacio recorrido siempre será mayor que en el intervalo de tiempo anterior. Algunos ejemplos actuales en los que podemos apreciar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es en el movimiento de un ascensor, en un carro que viaja por la autopista o carretera a una velocidad constante, en una persona que va a algún lugar por una calle recta, en un avión que se desplaza por el cielo, en un tren cuya trayectoria es recta, también cuando se deja caer una pelota en caída libre. También podemos ver este movimiento cuando un corredor de 200 metros planos mantiene su rapidez. Además, cuando un nadador de competencias que mantiene la rapidez en un rayo láser y el movimiento de un cohete espacial. Enseguida les mostraremos cómo influye la velocidad y la posición dentro del MRUA y mediante sus ecuaciones y las gráficas de la manera en que se tienen que representar. Primero que nada tenemos la velocidad, que la velocidad en el sistema internacional, su unidad de medida es el metro por segundo, lo cual es de gran importancia, ya que existen otras unidades de medida para la velocidad, como el kilómetro por hora, pero en el sistema internacional debemos de tener en cuenta que es metro por segundo. Esta cambia de manera uniforme y se obtiene por medio de la siguiente expresión, que es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Enseguida se muestra la gráfica de velocidad-tiempo en el MRUA. Como vemos hacia arriba va la gráfica de velocidad y en la forma horizontal el tiempo, para tener una aceleración positiva. La aceleración debe ser siempre, la tangente de aceleración siempre debe ser mayor a cero en este caso. Enseguida tenemos la posición. La unidad de medida en el sistema internacional es el metro y se calcula por la siguiente expresión. La posición en este tipo de casos, por ser el MRUA, se define como X, lo que es X es igual a X inicial o posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Hay que tomar en cuenta que este medio por aceleración por tiempo al cuadrado no debe de influir en el resto de la ecuación, solo en esta parte, ya que si no nuestro resultado sería totalmente distinto. Aquí tenemos la gráfica de XT en MRUA, donde hacia arriba podemos representar
X, en este caso la posición, y de manera horizontal nuestro tiempo, que va en segundos. Aquí la tangente de aceleración siempre va a ser mayor, o en este caso igual a 0, a diferencia de cómo fue con la velocidad. La siguiente es la aceleración, que es muy importante en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Su valor permanece constante, tal y como dice la fórmula, y distinto de cero. Cuando a es menor a cero, la velocidad aumenta su valor y se dice que el cuerpo está acelerando. Cuando a es mayor a cero, la velocidad disminuye su valor y se dice que el cuerpo está frenando. Y estas son las fórmulas para resolver los ejercicios de MRUA. Muy bien, y ahora un problema que ejemplifica este tema es el siguiente. En una carrera cuyo recorrido es recto, una moto circula durante 30 segundos hasta alcanzar una velocidad de 162 km por hora. Si la aceleración sigue siendo la misma, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer los 200 metros que faltan para rebasar la meta y a qué velocidad lo hará? Muy bien, el primer paso para resolver este ejemplo es identificar las variables que nos da el problema. La velocidad inicial, como dice, es una carrera, entonces la velocidad inicial es en 0. Y la velocidad final que nos indica es de 162 km por hora y el tiempo es de 30 segundos. Y no sabemos cuánto es la aceleración ni la distancia. Ok. Ahora en el paso 2 tenemos que convertir las variables, convertir las unidades que necesitamos. Por ejemplo, en la velocidad final dices kilómetros por hora, pero nosotros necesitamos metros sobre segundo. Así que tenemos que multiplicarlo por 1000 y dividirlo entre 3600, lo cual nos da 45 metros sobre segundo. Ok, ya teniendo las variables con sus unidades correspondientes, en el tercer paso tomamos la primera fórmula que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Despejando la aceleración, nos queda que es igual a la velocidad final menos la inicial sobre el tiempo. Sustituyendo los datos, que es 45 menos 0, nos da 45, y sobre 30 segundos tenemos que la aceleración es igual a 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora que ya tenemos la aceleración, vamos a pasar a calcular la distancia pasados los 30 segundos. Si bien aquí tenemos la ecuación de distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado, nos damos cuenta que la velocidad inicial es 0, por lo que esta parte de la ecuación se cancela. Y solo nos quedaría un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ya resolviendo la ecuación, nos queda que la distancia pasados los 30 segundos son 675 metros. El siguiente paso es calcular el tiempo total que tardó en recorrer toda la distancia. Si bien nos dicen que pasados los 30 segundos solo le faltan 200 metros por recorrer, se lo sumamos a los 675 metros que teníamos antes, por lo que ahora sabemos que la distancia total es de 875 metros. Si bien usaremos la misma fórmula que en el paso anterior, ahora la vamos a despejar para tiempo, lo que sería tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 veces la distancia sobre la aceleración. Por lo que ya resolviendo esta ecuación, nos quedaría que el tiempo total del recorrido es de 34.16 segundos. Y ahora, para sacar la velocidad final, podemos usar este tiempo que acabamos de conseguir. Usando la ecuación de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, podemos notar que la velocidad inicial es 0 y la aceleración es la misma que ya habíamos sacado en el paso 3 y el tiempo es el que conseguimos en el paso 5. Por lo que resolviendo esta ecuación nos queda que la velocidad final es igual a 51.24 metros por segundo.
esta fue la presentación del equipo número 3, Mini Galileos Acelerados. Muchas gracias por prestar atención y agradecemos durante la docencia de este primer semestre, en el cual aprendimos mucho. Gracias.